Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero primero que nada agradecer a cada uno de ustedes que en este día siguen acogiendo la invitación para conocer de la vida de Camilo, de su espiritualidad y en esta tarde para conocer y reflexionar un poco sobre nuestro ser de Camilo hoy. Hemos vivido 3 momentos en los cuales hemos podido conocer de Camilo. En ese primer momento la doctora Marisa nos compartía los momentos más relevantes y especiales y particulares que llevaron a Camilo a convertirse en el hombre que llegó a ser. En un segundo momento el padre Silvio nos compartió acerca de la espiritualidad de Camilo. Y en esta tarde pues yo les voy a compartir una reflexión sobre nuestro ser de Camilo hoy. Es una reflexión que de alguna manera está dirigida no solamente a los que somos religiosos Camilos, sino a todos ustedes que han acogido y siguen acogiendo la espiritualidad de San Camilo en sus vidas, en la vida concreta del servicio a los otros, sobre todo a los otros que pasan por momentos de dificultad, de enfermedad, de sufrimiento. Hoy los Camilos entonces estamos haciendo introspección, digo yo. Estamos no solamente celebrando y haciendo las diferentes actividades que en los distintos lugares donde hay presencia camiliana se están haciendo en torno a la fiesta de nuestro santo, sino que también estamos volviendo sobre nosotros mismos, sobre nuestro ser. Hoy estamos pensando nuestro ser Camilo en este tiempo, en este momento. Por tanto, como es una reflexión, lo que se diga sobre nuestro ser de Camilo hoy pues no se agota en esto que yo les quiero compartir en esta tarde. Bien, el mes de octubre del año 2019, el Papa Francisco nos invitó a todos los cristianos a vivir de forma particular un tiempo misionero extraordinario para conmemorar el centenario de los 100 años de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, promulgada el 30 de noviembre de 1919. Repito, en ella se nos invitaba a renovar nuestro compromiso misionero cristiano en el mundo. ¿Esto por qué lo digo? Para que lo tengamos presente en el desarrollo, porque lo escucharemos más adelante en la reflexión. Bien, nuestro ser Camilo hoy, en este tiempo, nace de forma particular de la experiencia y la reflexión de la persona de Jesús y de su Evangelio. Pero no solo para recordar y hacer memoria de Camilo y de su acción, también para eso, sino porque, como dice un teólogo, no basta con rememorar a Dios, ni basta con recordar el sufrimiento de los que sufren, sino y sobre todo para mirar más atrás y ver quién o qué fue fundamentalmente lo que movió a Camilo, su acción, y a la luz de esa experiencia entender y comprender en la medida de lo posible lo que se nos diría hoy, lo que se nos pide hoy como Camilos, lo que tendríamos que dar y vivir y ofrecer hoy como Camilos. Y una de las respuestas que podríamos dar es que es para no olvidarnos. Porque pasa que recordamos el Evangelio, pero se nos olvida vivirlo en la vida concreta. Cuando hablo de no olvidar, estamos hablando de acción. Por eso, como dice un teólogo, en el caso de la Iglesia, lo que le pedimos a la Iglesia es que se acuerde de Jesús, que lo tenga presente de verdad, que asuma su proyecto de vida, y entonces nos daremos cuenta de que tal proyecto nos lleva derecho a ser humanos. Por tanto, lo que se le pide hoy a los que queremos vivir y ser seguidores de Camilo, lo que nos pediría hoy Camilo es que no solo nos acordemos en este tiempo que celebramos su nacimiento, su muerte, su vida, sino que no lo olvidemos en la vida concreta, su acción humanizadora tan urgente, sobre todo en este tiempo. Para vivir entonces nuestro ser de Camilos hoy,
para escuchar lo que nos pide hoy, para no olvidar. También como Camilo hay que volver primero a aquel que primero nos sirve de horizonte en nuestro actuar hoy como cristianos. Me refiero a Jesús. Los dos son horizontes, los dos nos marcan un camino, una propuesta. Su espíritu nos mueve a rememorar, pero como decía anteriormente, nos mueve solo a recordar en este tiempo en que celebramos como memoria y fiesta, por lo tanto, algo que fue. O nos mueve la conciencia y el corazón, y nos mueve a actuar como ellos hoy, frente al dolor y el sufrimiento de tantos hermanas y hermanos nuestros. El jubileo o año de la misericordia que celebramos en el año 2015-2016 nos movió la conciencia cristiana y nuestras acciones, o solo fue celebrar un año de la misericordia, o como les decía al principio, recordar el centenario de un mes misionero. ¿Fue solamente un recuerdo? Se le pide a la iglesia entonces que se acuerde de Jesús. Se le pide al Camilo que se acuerde de Jesús y que se acuerde de Camilo. Se le pide a quienes hablan y a cada uno de los que acogemos esta espiritualidad que nos acordemos de ellos. Porque así quizá podremos comprender cómo y por qué, siendo plenamente humanos, como fueron estos dos hombres, Jesús y Camilo, o buscando esa plenitud de la humanidad, es como encontraremos el sentido de nuestras vidas precisamente en Dios. Hay algo que nosotros como cristianos, pienso yo, a veces hemos olvidado como seguidores y seguidoras de Jesús, y es que Jesús fue un revolucionario. Esa palabra a algunos nos causa un poco de miedo y temor y hasta rechazo, porque la hemos asociado a lo negativo y de alguna manera incluso hasta a lo subversivo. Pero tenemos que recordar que Jesús fue un revolucionario, y la gran revolución religiosa llevada por Jesús fue haber abierto a los seres humanos otra vía de acceso a Dios distinta a la de lo sagrado. ¿Cuál fue esa vía? Fue la vía profana de la relación con el prójimo, con el hermano, es decir, la relación ética vivida como servicio al prójimo y hasta llevada a los límites del sacrificio de uno mismo. Y lo hizo a través de su propia persona, aceptando pagar incluso con su vida el haberlo hecho. Fue la transformación de relación humano-divino. Esto es, ¿qué quiere decir esto? Que a través de lo humano es como se encuentra y se accede a lo divino. Es posible entonces alcanzar la plenitud de lo divino en la medida en que nos empeñamos por lograr la plenitud de lo humano. Dicho de otra manera, y por tanto, nos hacemos más divinos en la medida en que nos hacemos más humanos. Y Camilo es un ejemplo de este cambio, de esta revolución en su tiempo, en su experiencia, en su transformación de asistencia a aquellos desamparados, donde lo humano tiene que ser el acceso a la plenitud de lo divino. Ante estos proyectos entonces de Jesús y de Camilo, cabe hacernos una pregunta: ¿cuál es nuestra acción revolucionaria, transformadora, como seguidores del camino, como se llamó a los primeros seguidores de Jesús, los seguidores del camino? Jesús como camino, como seguidores de Camilo, como seguidores de ese espíritu, tanto del de Jesús como el de Camilo, como seguidores de estas vidas, ¿verdad? Asistimos con nuestra vida a una transformación y asisten y se encuentran, cuando se encuentran con nosotros aquellos que en el Evangelio son llamados eloclos, como se define a aquellos miserables, desamparados, desdichados, insatisfechos del tiempo de Jesús,
que andaban con él a una transformación de sus realidades hoy. Cuando estos hombres y mujeres se encuentran con nosotros hoy, asisten a una transformación de sus vidas. Pedro Casaldáliga, un misionero, dice: los seguidores auténticos de Jesús siempre fueron una minoría. Fueron, son y lo serán. Esperemos que nosotros no seamos de la mayoría. Ojalá hagamos parte de la minoría. Habría que preguntarle, por tanto, a nuestra conciencia y a nuestro corazón, y nos darán una posible respuesta. Una minoría, por tanto, juntó Camilo para transformar la atención a los más desamparados de su tiempo en el hospital, en las calles, en las casas. Hoy, como lo afirma don Pedro, ¿cómo le llaman? A Pedro Casaldáliga, de Jesús y de sus seguidores, que eran una minoría, lo podemos afirmar de aquellos que seguimos a Camilo o que hemos optado por participar de su proyecto de humanización, que fueron una minoría, que fueron, son y lo serán. Pues deseamos que no seamos minoría, sino que cada día más conscientes de este proyecto humanizador, no lo olvidemos en la vida concreta. Todos nosotros, seguidores de Jesús, debemos estudiar a Jesús en profundidad, apasionarnos por Jesús, tener por Él una especie de locura vital, dice Pedro Casaldáliga, que marque nuestra vida y que luego, como Camilo, eso se traduzca en modo de hablar, de vivir, de actuar, porque puede suceder que nos encontremos a demasiada distancia de Jesús a pesar de hablar tanto de Él. Podemos estar a demasiada distancia de ser Camilos hoy a pesar de hablar tanto de Camilo. No es infrecuente por eso a veces encontrar en nuestros ambientes hermanos y hermanas profundamente religiosos, pero profundamente inhumanos, a pesar de hablar tanto de Jesús o de Camilo. El seguidor de Camilo hoy, por tanto, tiene que ser plenamente humano, algo que, como se nos presenta en la vida diaria y como se nos presenta a veces incluso en la experiencia de Camilo y del Evangelio, muchas veces nos puede resultar una tara, es decir, un problema, algo que no está a nuestro alcance. De ahí que cuando en la vida nos encontramos con alguien tan profundamente humano, nos desconcierta su bondad y su humanidad, porque es vivida sin fisuras ni incoherencias. Tal encuentro nos asombra, nos desconcierta y hasta nos parece que en una humanidad tan asombrosa vislumbramos o intuimos símbolos de lo divino. El Camilo hoy, por tanto, como Camilo en su tiempo, tiene que ser símbolo y signo de lo divino, pero no tanto por su religiosidad, sino por su humanidad. Jesús desconcertó a todo el mundo, desconcertó a quienes esperaban de Él otro trato con los pecadores. La actitud del Camilo, como la del Camilo, que desconcertaba su trato con el oclos de su tiempo, debe desconcertar y cuadrar con los valores del reino, aunque estos no cuadren a veces con los de la religión. Que pregunten, como preguntó Juan de Jesús: ¿este es Camilo? ¿Este es el Mesías? Por nuestro trato humano, aunque como Jesús desconcierte ante el trato con los más derrengados, desdichados, insatisfechos, los nadie, los impuros, hombres y mujeres que
van delante en el reino, dice el Evangelio. Por eso, la plenitud del humano nos desconcierta. Por eso, Camilo desconcertó su acción en su tiempo. Una humanidad vivida sin fisuras ni incoherencias nos desconcierta. Hoy eso es lo que el Camilo tiene que decirse de sí mismo. Por eso, como les decía al inicio, no basta con rememorar a Dios, con rememorar a Camilo. Lo que se nos pide como Camilos hoy es ser plenamente humanos. La actitud humana de Jesús entonces no cuadra con lo que Juan había anunciado del Mesías como juez de fuego. Cuando digo Juan, me refiero a Juan el Bautista, que está en la cárcel, porque sucede todo lo contrario. Se le ve a Jesús como amigo de pecadores y gentes de mal vivir, elocros, es decir, la gente que a juicio del templo ignoraba la ley y estaban malditos. Por eso provocó tantos entusiasmos y tanta esperanza precisamente en esta gente, en elocros, entre los más pobres y marginados, es decir, entre la gente que tiene la vida más limitada, más amenazada, más insegura y más atropellada. De ahí la relación entre reino y curación de los enfermos. Es por eso que la actitud del Camilo hoy debe cuadrar con la de Jesús, aunque eso como Jesús provoque rechazo, condenación, provoque desconcierto, sobre todo en relación con aquellos con los que nos encontramos y que pueden ser los malditos, los impuros, los que algunos llaman las malas compañías en las que se movió Jesús. Ahora bien, curar enfermedades y dolencias es dar vida, defender la vida, potenciar la vida, esta vida. Una vida que comunique felicidad, paz, sosiego, alegría y esperanza, esa es la propuesta camiliana. Es por eso que cuando se afirma que el centro de nuestra espiritualidad cristiana es la vida, al decir esto nos referimos a la vida diaria, la vida de lo cotidiano, de lo vulgar y hasta de lo rutinario. Repito, comunicar una vida de felicidad, de paz, sosiego, alegría y esperanza es la propuesta, porque eso salvaguarda el mensaje del reino, el Evangelio, el anuncio de transformar toda vida limitada por el dolor, el sufrimiento y la exclusión. Ahí, en el espesor de la vida, en lo que hacemos, gozamos y sufrimos cada día, está no solamente nuestro ser de cristianos, seguidores de Jesús, sino lo que tendríamos que vivir y ser como Camilos hoy. Camilo nos diría entonces que tenemos que recuperar la vida, la humanidad, nuestra propia humanidad, a partir del mandamiento que nos dejó Jesús. Encontrarás a Dios en cada ser humano que te encuentres en la vida. Mateo 25. Estuve enfermo y me visitaron. El Camilo hoy entonces ofrece humanidad, ofrece vida, ofrece sanación, liberación, transformación, cura. El Camilo hoy es samaritano. El Camilo ofrece por vocación humanidad. Y esto que ofrece el Camilo, ser samaritano, nos permite y me permite compartirles con ustedes también una reflexión sobre esta parábola que ya nos han dicho en los dos encuentros anteriores. Fue fundamentalmente para Camilo en su experiencia y en su ser y vivir a Jesús en el encuentro con el otro. Entonces, los Camilos nos ofrecemos y vamos como samaritanos hoy. Recordemos entonces que cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar el reino? Jesús, ¿qué le dice?
¿qué lees? ¿Qué está escrito? Y él contestó de memoria. Se sabía muy bien la teoría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con todo tu ser, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo dijo, es decir, colocó al prójimo como apéndice de lo más importante, al final. Se sabía muy bien entonces la teoría, pero la practicaba poco. Y él, este maestro de la ley, por dárselas incluso de muy sabio, como contestó muy bien a la pregunta de Jesús, pues también le cuestionó a Jesús, ¿cierto? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta con una cosa teórica, sino con un ejemplo práctico. Y nos narra el Evangelio la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los asaltantes, que lo robaron, lo desnudaron, lo golpearon y lo dejaron mal herido, que se le llevaron todo. Y ahí sigue el relato, no vamos a leer todo el pasaje, ¿cierto? Ya ustedes lo conocen y ya lo tienen en su mente. Démonos cuenta entonces que cuando Jesús contó esta parábola, la adornó con unos detalles y los hizo caer en cuenta, de manera particular, al maestro, que el corazón ve muchas cosas más y hacer muchas cosas más que las que la inteligencia puede hacer o a veces nos ilumina. Uno a veces se sabe las cosas de memoria, pero no actúa con el corazón. Y el corazón es el que hace que las cosas se llenen de detalles y se hagan muchas más de las normales, de las que se hacen habitualmente. Y la parábola entonces termina con una pregunta muy interesante. ¿Quién fue prójimo del accidentado? ¿Sí? El maestro le pregunta al inicio de la parábola, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no le dice quién, sino que le narra. Y al final la pregunta de Jesús no es quién fue el prójimo, sino quién se portó como prójimo del que estaba herido en el camino. El otro, entonces, volvemos un poco a la parábola, como era un maestro de la ley y tenía sus problemas incluso intelectuales y también del corazón, no fue capaz a la pregunta de Jesús de quién se portó como prójimo responder el samaritano, porque a ellos el nombre de samaritano le parecía despreciable, porque para ellos el samaritano era un enemigo de los judíos. El samaritano era un extranjero, era un judío de segunda categoría. Aunque creyera en el mismo Dios de los judíos, era de segunda categoría. Y esta expresión quiero también volver un poco sobre tantos hermanos y hermanas nuestras que hoy, dentro de nuestras comunidades, incluso son mirados también con esta expresión de segunda categoría, cristianos de segunda categoría, por la vida como la viven, por su experiencia de Jesús como la llevan, y son, digamos, no llamados así, pero sí son vistos así. Y eran llamados entonces los samaritanos de segunda categoría, porque no guardaban todos los rituales de pureza y porque no adoraban incluso en Jerusalén. El corazón entonces y la inteligencia del maestro de la ley evitan que él diga el samaritano y simplemente contesta el que tuvo misericordia. Pero ahí es donde está el corazón de la parábola: tener misericordia, actuar con el corazón. Es lo que está pidiendo Jesús en esa experiencia de la parábola. Y eso, lo que está pidiendo Jesús, lo está uniendo a lo que el otro se sabía de memoria. ¿Qué era lo que el maestro de la ley se sabía de memoria?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estos 4 elementos, el evangelista que nos narra la parábola y el relato, los une a 8 acciones que vemos en el relato. Es decir, estas 4 que dice el maestro, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El evangelista lo unió a 8 acciones que hizo el samaritano. Y estas 4 más las 8 suman 12, que para el pueblo de Israel es el símbolo del pueblo, sobre todo el símbolo de la comunidad. Acuérdense y acordémonos que las tribus de Israel eran 12, y es el símbolo como pueblo de Dios, y 12 eran los apóstoles, que son la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Entonces, en el fondo hay todo un mensaje numerológico que nos puede hablar en esos 2 elementos de algo muy fundamental. Es decir, 4 acciones que son referidas a Dios, y hay 8 acciones que hace el samaritano que son referidas a la persona. ¿Cuáles son estas 8 acciones? Son estas que están viendo ustedes aquí. El samaritano, nos dice el relato, que se acerca, le venda las heridas, les echó aceite y vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, cuidó de él, pagó para que lo cuidaran y prometió pagar a su regreso si se gastaba de más. Entonces, estos 12 elementos, 12, nos van a dar a entender que uno cumple con todo, sabiendo las cosas, pero practicándolas. Y a veces incluso más practicándolas que sabiéndose las cosas. Entonces, miren en este pequeño relato que para amar a Dios son solo 4 cosas: con el corazón, con el ser, con el alma, con todas las fuerzas. En cambio, para amar al prójimo hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo acercándose, vendando las heridas, echándoles aceite y vino, montándolo sobre la propia cabalgadura, llevándolo a una posada, cuidándolo, pagando para que lo cuiden y prometiendo pagar si se gasta de más. Entonces vemos que para Dios son 4 acciones y para el otro, digámoslo, para el oclos son 8. Y eso nos tiene que entonces dejar a nosotros una lección muy fuerte y nos indica algo. La experiencia es que a veces muchos de nosotros no somos mucho de iglesia, no somos incluso muy rezanderos, de mucha novena y oraciones diarias, o intelectuales incluso en las cosas de Dios, pero podemos hacer muchas cosas con los hermanos y hermanas, y podemos ser muy detallistas y serviciales con los hermanos, y haciendo una cosa doy testimonio de la otra, lo que no pasa al contrario. Yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, pero no amo al prójimo. Dice la Escritura, soy un mentiroso. En cambio, si yo amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma, pero sirviendo al hermano, puedo llegar a Dios, llego a Dios. Recordemos entonces el capítulo 25 de Mateo, que también iluminó y acompañó la experiencia de Camilo. ¿Y cuando te vimos con hambre o desnudo o en la cárcel o enfermo? Y dice el texto,
Cada vez que lo hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Esto quiero que lo tengamos en cuenta en nuestro ser y nuestra reflexión como Camilos hoy, como seguidores de esta espiritualidad. Volver a este relato del samaritano y recordar que en estas 12 acciones, 4 ciertamente son para Dios, pero son más para el hermano y para la hermana, sobre todo para el hermano y el hermano que tiene la vida más destruida, más limitada, que está pasando por momentos de dolor, de angustia y de sufrimiento hoy. Que recordemos, por tanto, que estas 8 acciones nos permiten llegar y encontrarnos con Dios, encontrarnos con Jesús y ser Camilos hoy. Y para terminar, una nota final la he titulado yo y la voy a leer aquí directamente. Al terminar esta reflexión y compartirla con ustedes, algunos y algunas pueden tener la impresión de que su contenido no es propiamente sobre lo vigente y diríamos necesario de nuestro carisma y lo que éste podría seguir dando a la humanidad. Es posible que, si a alguien se le ha pasado esta idea por la cabeza, quizá no esté falto de razón, si es que este asunto se juzga con los criterios que tradicionalmente han inspirado los contenidos de la vida de un santo. Por eso, me parece pertinente indicar que, al pensar o hablar de Camilo hoy, nunca deberíamos olvidar lo que les he compartido anteriormente, que el centro de su acción fue su humanidad en el otro, donde encontró a Jesús. Para algunos, lo que nos pide Camilo hoy es otra cosa, pero yo considero que lo que nos pediría Camilo hoy, lo que podemos seguir ofreciendo y dando a la humanidad como Camilos, sobre todo a la humanidad de tantos hombres y mujeres maltrechos, es que nuestra espiritualidad solo puede ser la espiritualidad de Jesús, su opción, sus actitudes, su praxis, su espíritu. ¿Qué tiene por tanto que ofrecer el Camilo hoy? Pues a Jesús fundamentalmente, su humanidad, la humanidad de Jesús. A Camilo, la humanidad de Camilo, sobre todo en la relación con los enfermos. Esto por tanto finalmente para decir que la propuesta que llevó adelante San Camilo en su tiempo, pues sigue tan vigente y tan necesaria para la humanidad, donde abundan tantos hermanos y hermanas nuestros, rechazados, condenados, estigmatizados, enfermos, necesitados de un Camilo, necesitados de un samaritano que se acerque, que cure las heridas, que les eche aceite y vino, que lo acompañe, que lo cuide y que incluso, si hay que pagar de más, a su regreso, darlo. Agradezco a todos ustedes que en esta tarde han querido seguir acogiendo, como les decía al principio, la espiritualidad de San Camilo en sus vidas, sobre todo en la vida concreta de tantos hermanos y hermanas nuestras que con pequeños gestos podemos devolverles la vida, la felicidad, la esperanza. Espero que esta reflexión sobre el ser Camilos hoy pues haya enriquecido también en ustedes la experiencia de querer continuar con ese proyecto del reino de Jesús, continuar con el proyecto de Camilo
de ser para tantos hombres y mujeres esa madre que cuida a su único hijo enfermo. Les agradezco por haber estado presente en esta tarde. Espero que San Camilo los siga acompañando y sobre todo que su espíritu siga iluminando cada una de nuestras vidas y de nuestras acciones. Y que recordemos que a pesar de todo, Jesús siempre camina con nosotros, siempre nos acompaña. Muchas gracias.